Si vos crees en Dios, vos podés cortar con eso. Aunque tu abuelo, tu tatarabuelo, tu papá, tus hermanos estén en eso, vos lo podés cortar en el poder de Dios, no en el tuyo. Pero vas a escuchar esa voz que te dice, pero tu papá tal cosa, tus hermanos tal cosa, tu abuelo, esa voz no viene de Dios. Hoy vamos a hablar de 3 maneras, estamos en el mes de la guerra espiritual y hay una guerra sucediendo y hay 3 maneras yo creo que el enemigo utiliza para ingresar a nuestras vidas. Hay 3 situaciones, podríamos decirlo, y debemos pensar en el mundo espiritual, en los demonios, como quizá como mosquitos o moscas que están todo el tiempo buscando ingresar, buscando entrar, así como tratan de entrar en tu casa y empezar a hacer su trabajo. Todo el tiempo hay alguien tratando de ingresar en tu mente, en tu corazón, para destruir el propósito que Dios tiene para tu vida. Dios te creó con un propósito, lo dice su palabra, desde el vientre de tu madre. Hay un propósito, hay algo que Él diseñó para que vos hagas, si vos seguís su camino. Ahora, hay alguien que también tenía un propósito, también fue creado por Dios mismo, le sirvió un tiempo, después se rebeló. Y como Él quiere destruir a ese Dios, Él hace todo lo posible que su creación no haga lo que tiene que hacer, no viva el propósito y las bendiciones y lo que Dios tiene para ellos. Y cuando nosotros hablamos de esto, vamos a hablar un poco del poder seductor que tiene Satanás. Porque yo creo que si algo Él tiene de poder es el poder de seducirnos. ¿Y a quiénes busca atacar el enemigo? Primero, a ver si caes en esa categoría. Primero a todo el que tenga un valor para Dios, que es su enemigo. Entonces, si Dios dice que vos tenés un valor para Él, Él va a tratar de atacarte. Segundo, si vos fuiste creado por Dios. Y tercero, si tenés un potencial para ser usado por Dios en su reino, Él va a atacarte. Cuanto mayor potencial, mayor propósito, mayor ataque del enemigo vendrá sobre tu vida. Entonces muchos dirán, con razón, me atacan tanto, es posible. Porque cuanto más potencial haya, cuanto mayor sea el propósito de Dios para tu vida, más Él va a intentar destruirlo. Y ¿saben qué? Hay un poder tan grande de seducción en Satanás. Él siendo un ángel, estando en el cielo mismo, logró seducir a 1/3 de todos los ángeles de que abandonen a Dios y le sigan a Él. En un lugar sin pecado en los cielos, porque en la presencia de Dios, en ese lugar, Él convenció a 1/3 de los ángeles de rebelarse a Dios. Imagínense el poder de seducción que tiene alguien así, el poder de convencimiento. Y vos y yo muchas veces creemos, no, a mí ya no me va a hacer tambalear. Hizo tambalear a 1/3 de los ángeles en la presencia de Dios. Él a vos y a mí nos puede hacer tambalear, a menos de que estemos llenos del Espíritu de Dios. Y es por eso que es importante que nosotros nos demos cuenta, algunos de los pecadores más malvados que hay en la tierra fueron alguna vez unos niños preciados por Dios, pero que fueron atacados por el potencial que tenían. Si uno se da cuenta en la historia de José, por ejemplo, Dios empieza a hablar en la historia de cuán valioso él era. Le dan una túnica, él era especial entre sus hermanos, él tenía sueños de que todos se arrodillaban ante él, se inclinaban ante él. Se demuestra que hay un potencial en José. Inmediatamente empiezan los ataques, luego de demostrarse el potencial de ese niño. Sus hermanos le venden como esclavo, él estando en la casa de su amo como esclavo. De entre cientos de hombres, la esposa de Potifar se fija en él. Nos damos cuenta que había cientos de hombres porque ella los llama después en auxilio supuestamente a lo que pasó. ¿Por qué ella se fijó en José y no en otros? Porque había un potencial muy grande en José. Y el enemigo trataba de hacerle caer. Y eso es algo que vos y yo tenemos que darnos cuenta. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme tenga cuidado de no caer. No te confíes con el enemigo porque él puede seducir hasta un ángel. A vos y a mí nos puede seducir a ir a otro camino. Y hay 3 maneras, hay 3 momentos, yo creo, en los cuales el enemigo utiliza para ingresar en nuestras vidas y tomar control de tus pensamientos. Una vez que tiene control de tus pensamientos y empieza a alimentarlos, lógicamente logra el control de tus acciones.
y luego vos vivís con las consecuencias de las acciones que esos pensamientos detonaron en vos. Y lo primero en lo cual nosotros tenemos que analizar cómo estamos es en nuestra herencia. Hay problemas que heredamos de las familias en las cuales venimos. No quiere decir que porque mi padre fue tal cosa, fue alcohólico, fue esto, lo otro, yo tenga que serlo, pero voy a tener una tendencia, porque es lo que vi, es el ejemplo que tuve, a repetir errores de mis padres. Y la palabra de Dios, Éxodo 20, 5 y 6, dice: yo el Señor tu Dios soy un Dios celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. Al leer esto así parece un poco injusto. ¿Por qué yo voy a pagar hasta la tercera o cuarta generación por los pecados de mi padre? Pero luego, si miramos otro pasaje, Deuteronomio 24, 16, dice: los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Es decir, los pecados del padre son pecados que muchas veces los hijos cometen, pero al cometerlos, el hijo ya es culpable. Ya es pecador. Ahora hay hijos que deciden no pecar en lo que pecó su papá y cortar esa corriente que viene de su familia y no pecar, entonces a ellos no va a alcanzar ese castigo que Dios habla de las siguientes generaciones. Pero una casa en la cual hay pecados, una casa en la cual los padres tuvieron alguna adicción, algún desorden o alguna mala vida, es un lugar en el cual el enemigo va a tratar de aprovechar esa situación para ingresar en la siguiente generación. Si ese es tu caso, si en tu familia lo viviste así, sé que estarás peleando con esas tendencias de repetir ese error. Alguien que vivió en una casa violenta normalmente tiende después a ser violento también. Alguien que tiene en su familia una inclinación hacia las mujeres, normalmente cuando llega a la edad de la juventud se le da naturalmente esa inclinación también. A ser promiscuo, a ver pornografía, a hacer cosas que le parecen normal, porque lo ha visto así. Y el enemigo lo va a usar, lo va a normalizar si es que tiene que hacerlo en tu vida, porque es una forma en la cual él consigue ingresar en nuestra generación. Y esto es algo que vos, si lo viviste, tenés que cortarlo. Hechos 10, 43 dice: todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Si vos crees en Dios, vos podés cortar con eso. Aunque tu abuelo, tu tatarabuelo, tu papá, tus hermanos estén en eso, vos lo podés cortar en el poder de Dios, no en el tuyo. Pero vas a escuchar esa voz que te dice: pero tu papá tal cosa, tus hermanos tal cosa, tu abuelo, esa voz no viene de Dios. Y es lo primero que tenés que reconocer. Hay un ataque hacia tu vida y tu propósito a través de tu herencia, a través de dónde viniste. Y eso solo vos lo podés cortar, solo vos podés decidir: yo no voy a caer en lo mismo. Yo voy a cerrar esa puerta que en mi familia estuvo abierta. Y es probable que muchos de nosotros estemos peleando con esto porque el enemigo lo va a usar. Y lo segundo método aparte de la herencia es la intrusión. Es cuando él se entromete en nuestra vida de alguna manera. Todo el que ha sufrido abuso, ya sea verbal, físico o sexual, el enemigo lo va a aprovechar para tratar de apartarle de su propósito, para anular su confianza en Dios, para anular el plan que Dios tenía para él. Todo el que tiene traumas o tiene heridas abiertas va a ser atacado por estos demonios para ingresar a través de ese dolor. Y saben que hay algo que vos y yo tenemos que ser muy claros. Si yo pongo aquí un vaso de agua y yo le echo un poco de orín de perro a esa agua, no importa cuánta cantidad de azúcar yo le eche al agua, cambia el hecho de que hay orina en ese vaso. Si yo me rompo una pierna, la pierna está rota, pero yo entreno el triple, mis brazos en el gimnasio, cambia el hecho de que mi pierna está rota. No lo cambia. Es decir, que algo bueno que yo haga no anula lo que está mal en mi vida. Lo que está mal en mi vida yo lo tengo que sacar primero. Y después puedo hacer algo bueno. No puedo tapar un trauma, no puedo tratar
de tapar un abuso y con otras cosas para que no duela tanto, con azúcar, porque ese abuso, esa herida, ese trauma lo tengo que sacar primero. Y lo mismo es con el pecado. Hay tanta gente haciendo buenas obras porque peca mucho. Y para tratar de tapar estos errores que yo cometo, que sé que a Dios no le gustan, yo voy a hacer muchas buenas obras. Pero el azúcar que he hecho en esa agua no cambia el hecho de que había otro líquido horrible ahí. No lo va a cambiar. Es por eso que si hay un trauma, si hay una herida, si hay algo que pasó en mi vida, yo lo tengo que tratar. Si he tenido problemas de paternidad, yo no puedo, aunque mi mamá haga el triple del trabajo, ocultar el hecho de que me faltó papá. Aunque la mamá haga el triple de trabajo y lo haga súper bien, no va a sacar el hecho de que te falta un papá. Y es un problema que tenés que tratar, de que faltó papá. ¿Qué hago? Y buscar otro rol, otra persona que ocupa ese lugar. Ver la manera de encontrar en Dios ese padre que no tuve. Pero eso no lo tapo con otra cosa. Porque son cosas diferentes. En tu vida espiritual el pecado que tenés lo tenés que sacar. No lo vas a tapar con buenas obras, no lo vas a tapar con otras cosas. El pecado hay que sacarlo. Y toda persona que vivió algo difícil no consigue confiar en Dios. ¿Cómo confiar en la bondad de un Dios si me pasó a mí esto? Es una herida grande, una herida que mantengo abierta y cada vez que intento confiar en Dios no puedo. Porque hay algo que debo tratar. Job 42:2 dice, yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Y eso lo dijo Job en el momento en el cual ya todos sus hijos habían muerto, en el cual todo lo que él había logrado en su vida había sido destruido, incluso su salud, todo, sin haber él hecho algo malo. Y él dijo, yo sé que todo lo puedes y que ningún propósito tuyo va a ser frustrado en mi vida. Y él vio el cumplimiento después cuando Dios le dio el doble de lo que había tenido. Porque él confió aún en ese momento. La mayoría de nosotros escuchamos esas voces en nuestra cabeza. Esas voces no son Dios. Esas voces que te hablan todo el tiempo. Si vos querés escuchar la voz de Dios, lee su palabra en voz alta. Lo que está escrito es la voz de Dios. Lo que está escrito, las otras voces son vos mismo hablándote a vos. Es algo más, es tu dolor, es tu herida tratando de darte consejos, pero si vos querés escuchar la voz de Dios, lee su palabra. Esa es la voz de Dios. Eso es lo que tenés que leer si querés escuchar su voz. Y saben que la mayoría de los que han vivido alguna situación difícil no consiguen confiar en Dios después. Y eso el enemigo lo hace, por eso hay tanto daño en los niños, en las criaturas hoy en día, porque eso ya destruye prácticamente su futuro, a menos que sean restaurados, a menos que algo pase más adelante. Esas vidas, el propósito, el potencial que tenían, las chances de que logren algo son menores. Pero la palabra de Dios viene y dice, pero los propósitos de Dios no pueden ser frustrados. Si a vos te pasó, si vos viviste algo de eso, si hay una herida, un trauma, si hay un dolor en tu vida, los propósitos de Dios a pesar de eso no pueden ser frustrados. Lo que puede ser frustrado es tu confianza en Dios. Y es ahí donde vos y yo tenemos que trabajar y volver a confiar en ese Dios que nunca nos falló, que lo demostró muriendo en la cruz por vos y por mí. Y hay muchas veces que lo que pasa no tiene sentido. No lo entendemos hasta años después. Pero el mayor error que podemos cometer y el objetivo es que vos dejes de confiar en Dios en ese momento. Si vos no podés confiar en Dios, no vas a confiar en nadie nunca más. Si en Él no podemos confiar, ¿en quién vas a confiar? Y eso es lo que el enemigo hace y a partir de ahí vivimos sin confianza en nadie. Y así es difícil construir y lograr cosas grandes en tu vida. Y lo tercero, la tercera forma en la cual los demonios entran en tu vida es porque vos participás activamente en algo que va contrario a los principios bíblicos.
Es por participación, por yo involucrarme en cosas que no debo involucrarme. Por yo abiertamente revelarme a los principios bíblicos, a lo que a Dios le agrada. Cuando yo hago cosas sabiendo que están mal, saben que en Números 25, 1 al 3, cuentan una historia donde Israel moraba bien al costado de los moabitas y a uno de ellos se le ocurrió y le dio el consejo al rey de que la única manera de que Israel se iba a corromper era a través de la lujuria y empezaron a enviarle prostitutas a los israelitas, moabitas. Una vez que ellos cayeron en los brazos de estas mujeres, era cuestión de tiempo, empezaron a adorar a sus dioses y era cuestión de tiempo de que Dios se enoje con ellos y de que empiecen a perder las batallas. Pero miren ustedes cuán astuto fue el pueblo de decir tenemos que seducirles. Dice ahí Números 25, 1 al 3, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fueron seducidos, luego terminaron quebrando sus principios, terminaron negando a su Dios y sirviendo a otro Dios y Dios les dio la espalda. Es un ciclo en el cual si nosotros activamente participamos de actividades que no son correctas a los ojos de Dios, vamos a entrar. ¿Y saben qué? Ahí podríamos tocar cuántas actividades que culturalmente están aceptadas, pero que nosotros como hijos de Dios no participamos. ¿Por qué? ¿Por qué no participamos en ciertas actividades? ¿Y saben por qué? Es por el riesgo a ser seducidos. ¿Por qué yo como hijo de Dios no voy al carnaval? Porque mis ojos van a ver algo que a mi carne le va a encantar y mi mente va a empezar a pecar. Luego de mi mente voy a empezar a pecar físicamente también si tengo la oportunidad. Voy a empezar a ir en esa dirección porque eso es lo que están tratando de despertar en ese lugar. ¿Por qué no participamos de Oktoberfest como hijos de Dios? Porque es un lugar donde uno quiere ir a tomar, perder el control, perder el conocimiento y divertirse de maneras que bíblicamente no son correctas. ¿Por qué no participamos en Halloween? Porque hay un riesgo a ser seducido por la oscuridad. Se celebra lo oscuro, lo que da temor, lo que habla de muerte, cuando nosotros hablamos de vida. Nosotros celebramos la luz, no las tinieblas. Entonces no es tan difícil entender por qué esto sí o por qué no. Cuando hay un riesgo de seducción, de ser seducido por el enemigo, yo no participo. Si quiero mantenerme fiel a Dios. Si yo no quiero abrirle una puerta al enemigo de mi corazón, de mi mente. Porque hay ciertas películas que uno mejor no se mete, una serie que mejor no ver. Porque uno le abre la oportunidad de entrar a mi mente, alimentar algo que después va a detonar en pensamientos y en acciones. Lo mismo con la música, lo mismo con fiestas, lo mismo con lo que sea. Si hay un riesgo de seducción, si hay una forma en la cual pueden corromperme a mí, ¿por qué participo? Y el enemigo lo sabe, por eso empezó a seducir al pueblo de Israel, por eso trata de seducirnos como hijos de Dios. Y una vez que soy seducido, una vez que me inclino ante sus dioses, una vez que caigo en sus pecados, mi propósito se detiene. Y eso es algo que en nuestras vidas ya lo hemos vivido, si es que hemos caído en pecado, si hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Por participación, por participar en cosas que no debo. Por eso que muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo empezamos a seguirle a Dios, a tratar, porque no entiendo mucho. Uno cambia de grupos de amigos. ¿Por qué? Porque si voy a ese grupo del cual yo vengo, hay un riesgo de que me seduzcan con lo mismo de lo cual Él me salvó. Si mis amigos y yo siempre tomábamos y yo sigo yendo a ellos, pero yo ahora ya no les quiero agradar sino a Dios, en ese grupo van a intentar hacerme tomar, ¿sí o no? Sí. Y hay un riesgo porque a mí me gusta de caer.
Es por eso que el filtro, cuando hablamos de estas actividades en las cuales no participamos o sí, es bueno, ¿y qué festejan? ¿Cuál es el riesgo que corremos si vamos? Y si hay un riesgo de perder mi eternidad, de apartarme de Dios, de no agradarle, ¿por qué voy? ¿Por qué abrirle la puerta? Y saben que si tenemos este filtro, yo creo que va a ser muy fácil saber a qué invitaciones puedo ir y a cuáles no. A qué lugares está bien que yo vaya y a cuáles no. A qué sitios yo ingreso en mi celular y a cuáles no. Va a ser fácil. Si hay una red social que me muestra mucha pornografía, aunque yo no la esté buscando, yo salgo de esa red social. Porque hay un riesgo de seducción. Parece muy extremo, pero si mi eternidad depende de eso, si mi comunión con Dios depende de eso, yo tengo que tomar medidas. Y saben que el enemigo quiere destruir a nuestra generación, quiere destruir lo más preciado que Dios tiene en este tiempo, que son nuestras almas. Cada uno de ustedes en algún momento fueron como José, llevaban una túnica de colores, eran lo más preciado que había en el universo para sus padres, eran ese niño que alegraba con sus primeros pasos, con todo lo que hacía era una alegría. Y todos veían que había un potencial, que algo grande ibas a lograr en tu vida si seguías haciendo bien, pero algo pasó por el camino. Y algo te apartó de ese propósito, de lo que Dios quiere seguir haciendo contigo, porque el propósito de Él, en la palabra de Dios no dice que cambia. No dice que lo que Él, cuando te creó en el vientre de tu mamá, quería que vos hagas cambió de alguna manera. No lo dice. Pero sí que el pecado te aparta de Él, de que Él te guíe en ese camino. Y yo estoy seguro de que cada uno de ustedes van a ser usados por Dios en gran manera y hay un gran potencial en vos de lograr cosas grandes en tu vida, pero eso implica que vos estás en el radar del enemigo y él va a tratar de seducirte si aún no lo hizo. Va a tratar de desviarte de ese propósito de Dios. Al final es eso, es desviarte nomás, no es que vos dejes de amarle a Dios, no es que vos nunca escuches su palabra, que nunca asistas a la iglesia. A él no le importa si asistís o no, con tal de que vos no hagas el propósito, con tal de que vos no le ames de todo corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, es suficiente. Y saben que en estas tres maneras estoy seguro que casi todos los que estamos acá en alguna de estas tres categorías caemos. O hemos visto a nuestros padres pecar y hemos repetido el pecado. O hemos vivido abusos, traumas o heridas que no hemos sanado y que tratamos de taparlas con azúcar, tratamos de hacer algo sin tratar el problema mismo y el enemigo lo usa cada vez que te bajonea, cada vez que te deprimís, cada vez que ese nombre salta, cada vez que esa situación se da. O estamos participando activamente en cosas que a Dios no le agradan. En el pecado, en alguna adicción, en alguna tentación en la que nos dejamos llevar. Y son estas tres maneras en las cuales Él desvía nuestro camino, nuestro propósito y lo que Dios quiere lograr contigo. Porque al final el más beneficiado de seguir a Dios y andar en su camino sos vos, soy yo. Dios puede crear a alguien más, pero Dios te creó a vos, vos sos especial, Él tiene un plan para vos que no tiene para mí. Vos tenés talentos que yo no tengo ni voy a tener si me esfuerzo. Dios te lo dio a vos. Y Él quiere verte hacer lo máximo con esos talentos. Por eso se enojó cuando le dio un talento a ese hombre y él se fue y lo escondió. No hay uno en esta habitación que no tenga aunque sea un talento. Que Dios le haya dado aunque sea una oportunidad. Todos lo tenemos. Pero la mayoría terminamos escondiéndolo. Y algún día vamos a rendir cuentas, dice su palabra. Y Él no va a estar feliz de que el talento que te dio no lo usaste. Y el más beneficiado si empezás a usarlo sos vos mismo. Pero como hay tanto potencial en vos como lo había en José, vas a tener muchísimos ataques. Van a tratar de seducirte todo el tiempo para desviarte del camino. Él es un seductor
que logró seducir a 1/3 de los ángeles en los cielos. Y nosotros nos creemos fuertes, que ya estamos firmes, que no vamos a caer. Vos y yo no tenemos cómo detener a ese seductor cuando empieza a hablarnos, a menos que el poder de Dios esté activo en nuestras vidas, a menos que conozcamos su palabra. Y saben que nuestra generación va a hacer grandes cosas si empezamos a vivir de acuerdo a su palabra. Yo te animo hoy a cerrar tus ojos en el lugar en el que estás y hoy es una noche en la cual tenés que renunciar, si por heredad, si por herencia, si por lo que viste en tu casa, caíste en pecado y estás hoy repitiendo lo que no querías repetir. Porque lo que vos sufriste cuando vivías en tu casa es lo que quizá hoy estás haciendo. Fueron violentos contigo, te dijeron cosas que dolieron y nada lindo que alguien pueda decir te elimina las palabras feas que te dijeron, nada. Esas palabras quedan marcadas hasta que las trates, hasta que perdones esas palabras a esa persona que te lo dijo. Yo no sé cuántos hoy acá están peleando con lo mismo que peleaban sus padres. Quizá el alcohol, quizá una doble vida, quizá vivir de maneras incorrectas. Todos los que creen en Él recibirán perdón por sus pecados, en su nombre, dice su palabra. Hechos 10:43, todos los que en Él creen y quieren ser perdonados, hoy van a ser perdonados. Yo quiero orar por los que están peleando con esta rama de los que tienen herencia de pecado y que el enemigo utiliza para meterse en sus pensamientos y sus acciones. Espíritu Santo, en esta noche nos rendimos a ti, ¿sabes?